Hola, bueno, hoy vamos a partir con los estadígrafos y centralización, ¿ya? Hay tres importantes. El primero de ellos es media aritmética. Media aritmética, ¿ya? Este es el más conocido por ustedes y se denota por una X con un gorrito. Cada vez que les pidan esto, entonces es la media aritmética, que no es otra cosa que el promedio. ¿Estamos? Cuando ustedes sacan su promedio de notas, por ejemplo, están sacando la media aritmética. Ahora, tengo varios casos. Primero, datos no tabulados. Para datos no tabulados, ¿qué significa? Son datos que no están en una tabla, tabulados. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, determine la media aritmética de, y me dan una distribución de datos, por ejemplo, 4, 6, 5, 7 y un 5. ¿Ya? Supongamos que son notas y ustedes quieren sacar el promedio. Bueno, ¿cómo lo hacen? Como lo han dicho siempre, el promedio va a ser igual a 4 más 6 más 5 más 7 más 5. O sea, la suma de cada uno de estos datos, todos ellos, que son 1, 2, 3, 4, 5 y dividido por 5. Por lo tanto, la media aritmética va a ser igual en este caso. 4 más 6, 10, 15, 22, 27. ¿Cierto? 27 dividido por 5. Y bueno, ¿cuánto es 27 dividido por 5? Sería 5,4, si es que no me equivoco, ¿cierto? Esa es la media aritmética. La media aritmética no es otra cosa que el promedio. Ahora, también nos empiezan a complicar un poquito la historia más adelante, ¿cierto? Pero primero vamos a ver el cálculo de la media aritmética, ¿ya? Acabo de hacer un caso de datos no tabulados, entonces sumo los datos y lo divido por el número de datos. Después tengo para datos tabulados. Datos tabulados, o sea, en otras palabras, en una tabla. Primero vamos a ver la variable discreta. Variable discreta. ¿Cuál es la variable discreta? La que tiene valores enteros. Por ejemplo, imagínense ustedes que hacemos un estudio sobre el número de hermanos que hay en un curso. Entonces, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. Vamos a suponer que es un colegio que los niños no tienen tantos hermanos. FI, recuerden ustedes que es la frecuencia, ¿cierto? O sea, ¿cuántos alumnos no tienen hermanos? Por ejemplo, 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen un hermano? 5 alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen 2 hermanos? 6 alumnos. ¿Y cuántos tienen 3 hermanos? Por ejemplo, 2 alumnos. El total de alumnos del curso, en este caso, sería 3 más 5, 8, más 6 serían 14, ¿cierto? 8 más 6, 14, más 2, 16. Ese es el total de alumnos. Entonces, ¿cómo se saca la media aritmética? Cuando son datos tabulados, la media aritmética es igual. Le voy a escribir la fórmula matemática, que es la suma de los x sub i por los f sub i partido por el total, que es n. Ahora, este es n. N es el total de personas. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa la suma. La suma de todos los xi por los fi. O sea, multiplico xi por fi. Entonces me queda 0 por 3, 0. 1 por 5, 5. 2 por 6, 12. Y 3 por 2, 6, perdón. Si yo sumo esto, me quedaría 17 más 6 serían 23. Por lo tanto, en este caso, la media aritmética sería 23 partido por 16. Bueno, eso habría que hacerlo con una calculadora, ¿cierto? Que sería 23 dividido por 16. En este caso me da 1,4375. Esa es la media aritmética, entonces, para datos tabulados en el caso de la variable discreta. Recordemos que la variable discreta es esta,
la que toma valores enteros. ¿Estamos? Ahora vamos a ver el cálculo de la medida aritmética, pero en el caso B, que es la variable continua. ¿Ya? En la variable continua, que es aquella que toma valores grandes o valores muy pequeños, entonces nos vemos en la necesidad de construir una tabla con intervalos, variable continua. ¿Ya? La variable continua tiene esta. Viene con intervalos. El I' sub I menos 1, guión I' sub I. Por ejemplo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. ¿Estamos? Supóngase que en este ejemplo estamos hablando de, no sé, cantidad de clientes que entran a una tienda los días de la semana. ¿Ya? Entonces, durante un mes. Entonces vamos a colocar el FI, ¿qué diría? O durante una semana, da lo mismo. El FI sería, por ejemplo, 4, esto lo invento, 4 personas entraron entre 0 y 10 de la mañana, por ejemplo. ¿Ya? 5 personas acá, 6 y 2. Da lo mismo. ¿Ya? Lo que sea. Puedo dar otro ejemplo. Cantidad de infracciones que tienen los conductores de, por ejemplo, de buses durante un año. Entre 0 y 10 infracciones hay 4 conductores. Entre 10 y 20 hay 5. Entre 20 y 30 infracciones al año hay 6 conductores. Y entre 30 y 40, 2. ¿Estamos? Acá vamos a colocar lo que nosotros le llamamos la marca de clase. Que es la marca de clase, que lo voy a colocar aquí, marca de clase, es el promedio de estos dos. 0 más 10 dividido por 2 da 5. 10 más 20 dividido por 2, 15. 20 más 30 dividido por 2, 25. Y 30 más 40, 70 dividido por 2, 35. Entonces, en este caso, la media aritmética, que la vamos a llamar I medios, es igual a la suma de los I sub I por los F sub I partido por N. O sea, es lo mismo que lo anterior, pero trabajamos con el I. Entonces, I sub I por F sub I, que en este caso va a ser 5 por 4, 20, 15 por 5, 75, 25 por 6, 150 y 35 por 2, 70. ¿Cierto? Entonces, 75 más 70 es 145, más 150 serían 295, más 20 serían 315, ¿cierto? ¿Y cuántos datos tengo? Tengo 4 más 5, 9, 9 más 6, 15, más 2, 17. Por lo tanto, la media aritmética en este caso va a ser 315 dividido por 17. Eso nuevamente lo vamos a hacer con calculadora, porque no estoy como para estar haciendo ese cálculo, ¿cierto? Me demoraría muchísimo. Me da 18,52. O sea, la media aritmética en este caso es 18,52. ¿Le va quedando claro la media aritmética? La media aritmética además tiene propiedades, ¿ah? Mira, vamos a ver las propiedades de la media aritmética. La media aritmética es muy sencilla y además representa bastante poco. Esta es una herramienta que dice muy poco. Les voy a explicar por qué. Imagínense ustedes que yo tengo una empresa donde el sueldo promedio es, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Uno podría pensar que la mayoría de las personas gana 1.000.000 de pesos. Podría ocurrir que una persona en esa empresa, no sé, pues el hijo del dueño gana 20 millones de pesos y los trabajadores ganan 300.000 pesos. Entonces, esa persona que gana mucho hace que la media aritmética suba. Por lo tanto, la media aritmética no es un buen estadígrafo representativo de la población que estamos estudiando. Bueno, tiene propiedades. ¿Qué propiedades tiene? La primera propiedad de la media aritmética
es que si yo a la media aritmética le sumo una constante, o sea, la media aritmética de la variable más una constante es lo mismo que la media aritmética más la constante. Por ejemplo, si yo digo en un curso, el promedio, supongamos el promedio en una prueba, ¿ya? Es 4,3 y el profesor otorga por parejo a todo el mundo 5 décimas, ¿cuál va a ser la nueva media aritmética? ¿Cuál es la nueva media aritmética? Entonces, como yo tenía un 4,3 antiguamente, era un 4,3, la nueva media aritmética va a ser un 4,3 más 0,5, que son las 5 décimas que estoy otorgando. Por lo tanto, la nueva media aritmética va a ser igual a 4,8. Por lo tanto, si yo le sumo a todo lo mismo, la media aritmética sube tal cual. ¿Estamos? ¿Les queda claro? La primera propiedad. La segunda propiedad de la media aritmética es cuando yo aumento, ¿ya? Pero aumento multiplicando. Imagínate que a mí me dicen en una empresa, vamos a escribir la propiedad. La propiedad dice que cuando yo multiplico k por x por la media aritmética va a ser lo mismo que k por la media aritmética. ¿Estamos? Por ejemplo, si la media aritmética es igual a... Supongamos que la media aritmética es igual a 800, por dar una cifra cualquiera. ¿Ya? Y se aumenta, supongamos que son sueldos en dólares. ¿Ya? Los trabajadores en la empresa, el sueldo promedio son 800 dólares. ¿Qué pasa con la media aritmética si aumento a todos un 10%? ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo a todo el mundo le aumento un 10%? Bueno, la nueva media aritmética, ustedes saben que aumentar el 10% significa multiplicar por 1,10, ¿cierto? Cada valor. Por lo tanto, sería calcular eso. El 1 es el 100% y el 10 es lo que yo estoy agregando. Por lo tanto, me quedaría 1,10 por la media aritmética, que era 800. Y eso sería 880. O sea, la nueva media aritmética va a ser 880. Va quedando claro, ¿no? La media aritmética, entonces, un estadígrafo que no tiene mucho que hacer, digamos. Ahora, problemas hay muchos, ¿ya? Pero uno tiene que estar de aracho con las propiedades. Mira, hay otra cosa en la media aritmética que se llama la media aritmética total. Media aritmética total. Cuando yo tengo, por ejemplo, esto lo voy a pasar con un ejemplo, ¿ya? Imagínense que yo tengo dos cursos. Curso A y curso B. En el curso A hay 30 alumnos. Y la nota promedio en una prueba fue un 4. Fue ahí nomás, ¿ya? En el curso B hay 10 alumnos. Y la nota promedio en la misma prueba fue un 6. Claro, porque como son menos, el profesor se puede indicar mejor, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el promedio de ambos cursos? Normalmente la gente suma 4 más 6 y lo divide por 2. Grave error. Lo que yo tengo que hacer es calcular la media aritmética total. Y la media aritmética total es la media aritmética del primero por
la cantidad